La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Dios los bendiga a todos, hermanos. Una vez más, estamos aquí presentes para seguir aprendiendo, seguir creciendo en el conocimiento de la Escritura y poder seguir madurando en nuestras vidas espirituales. Vamos a orar antes de comenzar en esta tarde. Padre Celestial, una vez más, Señor, darte gracias porque a todos nos bendices y de todos tienes misericordia, Dios. Pedimos que a través de tu Santo Espíritu, Señor, hables en esta tarde para que todo lo que se diga sea lo que está conforme a tu palabra, Señor, que es tan importante hablar de esa verdad, Señor, predicar esa verdad para que podamos encontrar la libertad, como dice nuestro Señor Jesucristo, Señor. Que en la libertad, que en la verdad es que verdaderamente somos libres, Padre. Dejamos puesto en tus manos, pidiendo esa guía y dirección, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 21. Y dice: No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y el tema del cual vamos a hablar en esta tarde, hermanos, titula: No es ignorancia, es elección. A menudo uno escucha que las personas se preguntan, aún los mismos cristianos, ¿cuál es el pecado más grave delante de Dios? Y, y a pesar de que es una pregunta que ha inquietado mucho a los creyentes a lo largo del tiempo y a las personas, cuando nosotros examinamos la Biblia con detenimiento, nos damos cuenta de que hay pecados que Dios destaca de manera especial por el daño espiritual que pueden llegar a ocasionar en la vida de una persona o de muchas personas. En el libro de Proverbios encontramos una lista que nos menciona la Biblia como que Dios abomina. Dice Proverbios capítulo 6, versículo del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. En esta lista, hermanos, si uno presta atención, se da cuenta de que la mentira aparece 2 veces. Y esto no es algo de pura casualidad. Nos está revelando que, aunque todo pecado es grave delante de Dios, no vamos a quitar esto y queremos ser enfáticos en este argumento. La mentira tiene un peso especial en lo que podríamos decir una repulsión divina, porque se opone de manera frontal a la naturaleza de Dios, ya que dice la Biblia que Dios y su palabra es verdad. Y aquí es donde la primera carta de Juan, el capítulo 2, versículo 21, cobra fuerza cuando dice: ninguna mentira procede de la verdad. Juan escribe esa carta a creyentes que claramente ya conocían la verdad, pero les escribe para advertirles contra el error, contra el engaño y contra la distorsión del evangelio que podía darse y que se da claramente tanto en esa época como se da en la nuestra muchísimo más. Lo primero que podemos ver es que la mentira es un pecado que Dios aborrece. Podríamos decir, mentir no es algo pequeño. En nuestra cultura la mentira se ha vuelto tan común que muchos la consideran como una herramienta social.
una forma de evitar a veces conflictos o salir de algunos apuros. Pero si nosotros miramos la escritura, la presenta como un acto abominable que hiere el corazón de Dios. La mentira, por definición, la entendemos como una ausencia de verdad, un engaño o una mala representación de la realidad. Entonces, en pocas palabras, mentir es distorsionar lo que es verdadero. Y por eso es que quien miente priva a otras personas de la verdad y los obliga a actuar o a vivir sobre un fundamento que es falso. Y cuando esa mentira toca asuntos tan importantes como lo son los espirituales, con esto quiere decir, cuando se altera el mensaje del Evangelio, el daño llega a ser incalculable. Una mentira sobre la salvación puede costar a una persona la vida eterna. Y el enemigo sabe eso, por eso es que Satanás es llamado el padre de mentira en Juan capítulo 8, versículo 44. Podríamos decir que para Satanás mentir es hablar su idioma, y toda falsedad espiritual tiene su origen precisamente en él. El apóstol Juan escribió su carta en un tiempo donde muchas doctrinas falsas se infiltraban o comenzaban a infiltrarse en la iglesia. Había quienes podían negar la divinidad de Cristo, otros negaban su humanidad y algunos tocarían inclusive el evangelio simple y llanamente por conveniencia personal o para sacar provecho de alguna manera. Y ese mismo espíritu de mentira y esas mismas actuaciones que estaban sucediendo en esa iglesia continúan activas hoy. Existen miles de grupos, de movimientos, de religiones que usan la Biblia, claro está, pero no predican la verdad de la verdad que está allí escrita. Y no quiero que piense que muchas personas digan, bueno, esto puede ser porque la escritura a veces resulta ser ambigua o confusa, porque muchos lo afirman, sino que esto hace parte o esto es resultado de que el hombre quiere descubrir a Dios bajo sus propios términos, moldeando la escritura a su conveniencia. Por eso repito una frase que hemos dicho mucho en estos programas, pero que es muy acertada para nuestra sociedad. Hoy muchos quieren someter la Biblia a sus vidas en lugar de someter sus vidas a la Biblia. Y cuando esto sucede, la verdad de alguna manera se diluye. El evangelio se pervierte y el mensaje de la salvación se sustituye por muchos discursos agradables, pero finalmente vacíos. Una mentira, hermano, sobre el evangelio puede llegar a llenar iglesias, claro está, pero no puede llenar el reino de los cielos. Y eso tiene consecuencias, hermano. La mentira tiene muchas consecuencias. Si nosotros la miramos desde un punto de vista de relaciones humanas, la mentira tiene poder para destruir cualquier tipo de relación que se pueda establecer. ¿Por qué? Porque es que la mentira destruye la confianza, es lo primero. Luego destruye el respeto. Luego destruye la seguridad y la esperanza. Y finalmente destruye el amor en cualquier relación. Y si una relación humana, si una relación entre personas que nos equivocamos y personas que cometemos errores, no puede sostenerse sobre la mentira, mucho menos una relación con Dios. Dios no va a habitar donde hay falsedad. Marcos capítulo 13, versículos 22 y 23 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros miráis, os lo he dicho antes. La mentira espiritual produce una fe superficial y una falsa seguridad en una persona. Cantidad de personas pueden llegar a congregarse, cantar, servir y cuanto ministerio pueda existir,
dentro de una congregación, pero si su fe está edificada sobre una enseñanza falsa, sobre un error, su fundamento podríamos decir que está sobre la arena. La segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10, lo explica de manera clara, mire. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso es que no basta con conocer la verdad de manera intelectual. Inclusive, hemos dicho, la escritura no se trata de un conocimiento intelectual, ni se trata, ni depende de capacidades intelectuales para ser entendida. La escritura es única y exclusivamente obra de Dios a través de su Espíritu Santo y solo puede ser entendida sobre el fundamento de una buena relación con el Espíritu Santo. Hay que amar la verdad, hay que aferrarse a la verdad y vivir conforme a la verdad. Porque es que finalmente, si nosotros miramos lo que dice la Biblia acerca de la verdad es la que salva y la que libera a través de Jesucristo. Él mismo lo dijo en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad del Evangelio tiene el poder para libertar al pecador, limpiar la conciencia y aún sellar con el Espíritu Santo al creyente. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, la mentira llega a encadenar, pero la verdad llega a liberar. La mentira condena, pero la verdad salva. La mentira nos destruye, pero la verdad nos edifica y nos da vida eterna. Dios no tolera ni acepta la mentira. Y ya les había dicho, Dios no puede habitar donde hay falsedad, ni pasar por alto al que habla en su nombre sin haber sido enviado. Porque si Dios habitara donde hay falsedad y donde hay mentira y donde se distorsiona el mensaje de la escritura, entonces podríamos decir que Dios deja de ser Dios. Entonces es imposible que Él pueda respaldar un mentiroso espiritual, un mentiroso que distorsiona el mensaje del Evangelio y se coloca del lado del enemigo. Dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y el libro de Apocalipsis reafirma el destino de cada una de las personas que han distorsionado el mensaje del Evangelio o que han tomado el Evangelio, como dijo Juan, como dijo Pablo en muchas de sus cartas y de sus epístolas acerca de esto, que muchas personas usarían el Evangelio para conveniencia personal, para sacar provecho y que todo esto tendría sus consecuencias. Mire lo que dice Apocalipsis 21:27. No entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y Apocalipsis capítulo 22, versículo 15 dice, mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Podríamos nosotros decir que la mentira no solo es un pecado moral, sino que es un símbolo de rebelión espiritual. Quien ama o practica la mentira demuestra que no ha conocido verdaderamente a Dios. Vuelvo y repito, porque ninguna mentira procede de la verdad. Es imposible. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad, según esto, que tiene la iglesia de Cristo?
ante esta realidad. Y lo primero que queríamos hacer es preguntarnos, bueno, ¿estamos como iglesia tolerando la mentira dentro de las congregaciones? Se vuelve muy fácil y muy sencillo señalar a los predicadores y a los maestros, porque muchas personas tienden a decir, bueno, está bien, yo puedo estar en la mentira, pero la culpa la tiene quien está en el púlpito enseñándome, quien está eh, dándome ese mensaje desde allá. Pero quien escucha y quien se sienta para escuchar a este tipo de personas también tiene responsabilidad en esta situación. Mientras nosotros sigamos permitiendo falsedad en los púlpitos, la mentira va a seguir multiplicándose para perdición de muchos. Y no solo eso, sino que nosotros mismos nos vamos a encontrar en problemas con Dios. Yo diría que es preferible, y según lo que la Biblia dice, es preferible que alguien no escuche el Evangelio antes que oírlo tergiversado. Porque esa persona que ha sido formada en el error, en la equivocación, en el mensaje distorsionado, es difícil de corregir. Solo la misericordia de Dios puede quitar muchas veces las vendas del engaño, porque este tipo de personas ya no quieren aceptar que están dentro de un error, están cometiendo errores y están viviendo en la falsedad de la doctrina, en un mensaje distorsionado. Y vuelvo y repito, el mensaje distorsionado no puede salvar a nadie. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y esta verdad tiene que ver con muchas cosas. Cristo es la personificación del Dios y es la personificación de lo que dice la palabra como la palabra viva. Y nosotros encontramos a Cristo en toda la escritura. Y si nosotros encontramos a Cristo en toda la escritura, tenemos que encontrarlo como Dios lo ha planteado en la escritura. Por eso hemos dicho que la Biblia tiene su propio significado, tiene su propia interpretación. Pero si nosotros distorsionamos ese mensaje, ya no va a estar Cristo en la escritura. Y si no está Cristo, no hay respaldo de Dios, porque Dios no respalda ni justifica a nadie si no es en Cristo. Y si no está Cristo, no hay nada, hermanos. Hermanos, el apóstol Juan escribió, vuelvo y repito, a creyentes que ya conocían la verdad, para recordarles y para advertirles que la verdad y la mentira no pueden convivir. La verdad del Evangelio no necesita adornos, no necesita interpretaciones humanas, ni añadiduras culturales como hoy también lo vivimos, donde estamos en una sociedad que para atraer a ciertas personas, sean jóvenes, sean personas mayores, qué sé yo, permitieron que la cultura ingresara, la cultura de una sociedad se viera, ingresara a la iglesia, manchara la iglesia, manchara el mensaje del evangelio para combinar las cosas del mundo con las cosas del reino de los cielos y finalmente pervirtieron el mensaje del evangelio y el resultado es que hoy hay iglesias llenas de personas con muchísimos habitantes dentro de esos lugares, dentro de esas congregaciones, pero vuelvo y repito, igualmente condenados y sin salvación, porque donde no está la verdad del Evangelio, donde no podemos ver a Cristo en su Evangelio puro, como Él nos lo dejó, Dios no va a respaldar a nadie. La verdad del Evangelio es suficiente, la verdad del Evangelio es poderosa y es eterna. Por eso es que como iglesia debemos amar la verdad, defender y predicar esa verdad sin temor. Pero para poder nosotros hacer eso, tenemos que conocer esa verdad. Y para poder conocer esa verdad, tenemos que dedicar tiempo para esa verdad, hermanos. Tenemos que sacar tiempo para conocer esa verdad. Y tenemos que tener buena relación con el Espíritu Santo porque Él es el que enseña esa verdad. Entonces, el mundo está lleno de falsedad, pero el creyente ha sido llamado a reflejar la verdad de Cristo con su vida y sus palabras.
y el mundo está lleno de falsedad, pero las personas no están en la falsedad por ignorancia, están en falsedad por elección, hermanos, porque la verdad todos la tenemos, todos tenemos acceso a esa verdad. Que no queramos conocer esa verdad es muy diferente, hermanos, porque el Espíritu Santo no va a enseñar a una persona que no quiere aprender la verdad, sino que se para frente a las escrituras con ya ciertos prejuicios sobre lo que dicen los textos y no permite que verdaderamente sea Dios quien le enseñe y quien le muestre la verdad del Evangelio, hermanos. Recuerde esto para terminar. Mentir es apartarse de Dios. Vivir en la verdad es permanecer en Él. Y Jesucristo lo dijo. Entonces, que Dios nos conceda tener discernimiento espiritual para que no seamos engañados. Porque si nosotros lo miramos desde un punto de vista contemporáneo, desde un punto de vista de la sociedad o en el contexto en que nosotros nos movemos y vivimos hoy, el engaño está por todas partes y ya lo que deberíamos decir es dónde, no dónde encuentro la mentira, sino dónde puedo encontrar la verdad, porque ya es abundancia de mentira en medio de pocos lugares donde se predica la verdad. Y dice la escritura, ninguna mentira procede de la verdad. Y solo la verdad, única y exclusivamente la verdad, nos puede hacer libres. De verdad que esto es un mensaje que se repite mucho y de muchas maneras Dios habla de él en la Biblia y recalca de innumerables maneras acerca de la verdad y acerca de la mentira. Porque vuelvo y repito, hoy ya tenemos no solo acceso a muchos lugares donde hay mentira, en las redes, en todo tipo de redes sociales que hoy existen, cuánta red social existe, hay abundancia de mentira y todos podemos llegar a tener acceso a ella. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque nuestro fundamento no son las mentiras, debe ser la verdad. Por eso no debemos buscar lo que no se nos ha perdido, hermanos, con este tipo de cosas. Porque ninguno está exento de caer en esas mentiras. Por eso debemos pedir a Dios que nos guarde, que nos proteja de este tipo de cosas y que nos aferremos en vez de buscar esas mentiras o cosas que no se nos han perdido en este tipo de lugares o de redes, la verdad, ¿en dónde? En su palabra, porque el Espíritu Santo es el mejor maestro y Él nos va a ayudar a entender cuál es la voluntad de Dios a través de la Escritura para cada uno de nosotros, hermano. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque su misericordia sigue siendo evidente para con nosotros, cómo nos mantiene alejados de esas mentiras y nos advierte para que no vayamos a apartarnos de Él, porque finalmente aquel que está en la mentira está completamente apartado de Dios y no puede tener salvación ni vida eterna en su vida. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, gracias por tan bueno, gracias por ser tan misericordioso, por ayudarnos, por guiarnos, por advertirnos acerca de tu palabra, acerca de quienes hoy están tergiversando la verdad, quienes hoy están llevando a las personas, Señor, por caminos completamente equivocados, manipulando la verdad del Evangelio para conseguir un provecho por conveniencia espiritual, Señor. Yo te doy gracias por cada una de las personas que escucha este mensaje. Te pido por sus vidas que ellos permanezcan firmes, Señor, en la firmeza de la roca que es Cristo, Señor, en la firmeza de tu palabra, Señor, aprendiendo pero de tu palabra y no buscando cosas que no tenemos que buscar en otros lugares, Señor, sino conociendo cada día más de la verdad para poder tener el discernimiento para saber cuando alguien nos habla mentiras y nos habla engaños, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu misericordia y gracias por seguirnos advirtiendo y por cuidarnos, Señor, en medio de tantas cosas y de tanta falsedad que abunda en nuestro mundo y que estamos plagados
de esta infección como lo es la perversión del Evangelio, Padre, alrededor de toda la humanidad, Señor. Gracias por esos lugares donde aún se predica la verdad, donde aún, Señor, está la verdad, y que sigas bendiciendo esas vidas, esos lugares, esos pastores, esas personas, Señor, para que sigan firmes en ella, sigan adelante, Señor, y se siga proclamando también la verdad, para que muchas personas puedan llegar a tener salvación y vida eterna y la verdadera libertad que viene en Cristo Jesús, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias, Padre. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.